Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a leer en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Una de las figuras que nos ha transmitido el Imperio Romano ha sido la del gladiador. Hay varias figuras muy populares. Una fue la del legionario. El legionario era la base del ejército romano. Otra era el senador. El senador era el anciano. De hecho, la palabra senador literalmente significa anciano. Era el cuerpo gobernante que tomaba las decisiones políticas. Otra figura era el emperador, pero estaba también la figura del del gladiador. El gladiador, de él se ha hecho como una especie de casi de leyenda o de mito, gracias también al cine. Por ejemplo, en los años 60 hubo una película muy conocida que se llamó Espartaco, protagonizada por Kirk Douglas, entonces en las que Espartaco durante un tiempo de su vida fue gladiador. Y luego hace unos años también hubo otra película que se llamaba Gladiator, estaba protagonizada por Russell Crowe, entonces en las que él también interpretaba el papel de gladiador. Los gladiadores en el Imperio Romano eran extraídos de entre los que habían sido hechos cautivos en la guerra, o también de los que eran convictos por algún delito que hubieran cometido. Pero a veces también había personas libres que no eran cautivos, ni tampoco estaban condenados por nada, pero que escogían esa, vamos a decir, profesión, si así se le puede llamar, entonces, para ejercerla. Había dos clases de gladiadores. Estaban los gladiadores que combatían hombres contra hombres y estaban los gladiadores que combatían hombres contra fieras. El apóstol Pedro vivió, estamos en el siglo I, entonces, y ahí está el Imperio Romano en todo su apogeo, y lógicamente él sabe muy bien lo que es un gladiador y su combate contra las fieras. Y compara aquí al cristiano con un gladiador que está combatiendo contra una fiera. Allí dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que evidentemente yo creo que el trasfondo que él está pensando es aquí la figura de un gladiador combatiendo contra un león, y eso lo aplica entonces al cristiano que está batallando, que está peleando no contra un león, sino contra el diablo mismo. De hecho, el pasaje podríamos dividirlo en tres partes. En primer lugar, el enemigo del gladiador cristiano. En segundo lugar, la actitud del gladiador cristiano. Y en tercer lugar, la victoria del gladiador cristiano. En primer lugar, veamos esta parte primera del enemigo del gladiador cristiano. Y ya hemos visto aquí cuál es el enemigo
que es precisamente el diablo. Es interesante lo que el apóstol dice aquí, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Andar alrededor significa andar merodeando, andar mirando, andar buscando, entonces la presa sobre la cual se va a abalanzar. Todos hemos visto los documentales que a veces vemos en la televisión sobre las fieras, sobre los animales salvajes, y uno concretamente que a veces surge es precisamente el del león, como el león caza. Y vemos ahí el sigilo, los movimientos, el estudio, la estrategia, mirando a su presa y buscando el momento idóneo entonces para abalanzarse sobre ella para que no escape de la misma. Es interesante que en el libro de los Salmos tenemos una cita en el Salmo 10 donde se describen los movimientos que un personaje maligno, está haciendo sobre la víctima a la cual quiere destruir. Dice allí Salmo 10 y versículo 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Hay 4 veces que aparece en estos versículos la palabra acechar, y acechar es precisamente la estrategia que sigue el león entonces con todos esos movimientos muy, muy estudiados para tener éxito entonces en el ataque que va a lanzar. Y efectivamente el diablo sabe cuáles son los momentos precisos en los cuales tiene que realizar el ataque. No los realiza en los momentos en que estamos más fuertes y más sólidos, sino que los realiza en los tiempos, en los momentos en los que ve que hay un flanco débil en nosotros. Y me llama la atención que eso fue lo que hizo precisamente con Jesús. Allí en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en el versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, pasados los cuales tuvo hambre, es decir, está en un momento de debilidad física. Y es en ese momento, cuando está en ese estado de debilidad física y además de soledad y debilidad física, cuando el diablo va a lanzar su primer ataque: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que hay un momento que el diablo conoce que utiliza para tratar de destruirnos. Además, él sabe perfectamente que todos tenemos flancos débiles. Todos tenemos uno como mínimo o más flancos débiles. En unos puede ser el orgullo, en otros puede ser la envidia, en otros puede ser la crítica, en otros el materialismo, en otros la lujuria, en otros la superstición. Hay muchos flancos débiles que tenemos, y entonces él no va a perder el tiempo empleando sus ataques sobre nuestros puntos fuertes, porque sabe que ahí estamos bien defendidos. Va a utilizarlos para tratar de hacernos daño en aquellos puntos, aquellos flancos que nosotros tenemos débiles. Y fíjate lo que dice aquí: anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar. O sea, no es simplemente hacer daño, no es simplemente herir, no. Lo que quiere es devorar, es matar, es destruir.
De la misma manera que el león no se conformaba simplemente con darle una mordedura al gladiador y dejarlo malherido, sino lo que el león hacía era matar al gladiador. Así el diablo también está buscando la manera de destruir al cristiano. Y aquí entonces estamos ante este enemigo mortal que tenemos. Él no hace acepción de personas. Él va a atacar a los cristianos nuevos, a los que han comenzado la carrera cristiana hace poco tiempo, sembrando dudas acerca de la autenticidad, de la veracidad de lo que han creído. Pero no solamente va a atacar a los cristianos nuevos, va a atacar a los cristianos veteranos, a los que llevan mucho tiempo, muchos años en la carrera, haciéndoles creer que como tienen mucha experiencia, pues entonces pueden relajarse y pueden perfectamente confiar en ellos mismos, creyendo que ya están inmunizados. Va a atacar a jóvenes y va a atacar también a los adultos. Va a atacar a hombres y va a atacar a mujeres. Va a atacar a analfabetos y va a atacar a los cultos. No hace acepción de personas. Sabe a quién y cuándo, cómo atacar a cada uno de ellos. Así que aquí estamos ante el enemigo del gladiador cristiano, que es el diablo. Aquí se habla también de la actitud que tiene que tener el gladiador cristiano si quiere tener la victoria. Y hay por lo menos 3 elementos en esa actitud que tenemos que tener. En primer lugar, fíjate lo que dice el versículo 8. Sed sobrios. La sobriedad es lo contrario de la embriaguez. Una persona sobria es una persona que no está embriagada. Ahora, cuando hablamos de embriaguez, enseguida, inmediatamente lo conectamos con el vino. Y evidentemente, cuando uno abusa del vino, se va a embriagar. Pero hay muchas clases de embriagueces, no solamente la del vino, uno puede estar embriagado de muchas otras cosas. La embriaguez es sinónimo de desorden. Cuando uno está embriagado, está desordenado totalmente. Y cuando el cristiano no es sobrio, entonces su vida está en desorden. Y cuando la vida del cristiano está en desorden, entonces es presa fácil del ataque del enemigo. Esta es la primera característica, el primer elemento entonces que tenemos que tener si queremos estar preparados para el ataque de nuestro adversario, la sobriedad. Sobriedad significa dominio propio. El dominio propio es lo contrario del desorden. Una persona que vive en desorden es que no tiene dominio propio. Por lo tanto, el dominio propio es sinónimo de sobriedad. El dominio propio es un parte del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:23, el apóstol Pablo nos describe el fruto del Espíritu. Y un ingrediente de ese fruto del Espíritu es la templanza. La palabra que ahí se ha traducido como templanza es precisamente dominio propio. Así que el dominio propio es imprescindible si vamos a tener victoria sobre nuestro mortal enemigo. Primera característica. Pero sigue adelante, la segunda es sed sobrios y velad. Velad es estar apercibidos, velad es estar alerta, es estar atentos. Y hay una relación íntima
entre ser sobrios o tener dominio propio y velar. Cuando una persona tiene dominio propio, entonces está preparada para velar. De la misma manera que el que está viviendo en desorden no está velando, no está preparado para velar. Entonces las dos cosas van unidas, sed sobrios y velad. El apóstol Pedro sabe muy bien de lo que está hablando aquí cuando nos llama a velar, porque precisamente la causa del fracaso estrepitoso que él tuvo aquella noche en Getsemaní fue porque no estuvo velando cuando tenía que haber estado velando. No prestó atención a las palabras de su Señor y Maestro cuando les avisó a él y a Santiago y a Juan de que estuvieran velando, de que estuvieran apercibidos ante lo que inmediatamente se iba a avecinar. Allí tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y versículo 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este es el mandato de Jesús. Velad conmigo. Era una noche peligrosa, era una noche crítica. Lo que iba a ocurrir allí iba a ser determinante. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Otra vez, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vino otra vez, versículo 43, y los halló durmiendo. A Pedro, concretamente, le dio esta palabra: no habéis podido velar conmigo una hora. Y por causa de no haber podido velar, es por lo que se produjo la estrepitosa caída, fracaso, negación que Pedro realizó aquella noche. Era lo lógico, era lo natural que pasara. No estaba apercibido, no estaba preparado, de tal manera que bastó simplemente la insinuación de una criada que le dijo: tú también estabas con ellos, para que él empezara a negar y a maldecir. Fijaros aquí lo que Jesús dice, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una diferencia entre entrar en tentación y ser tentado. Hay una diferencia, porque entrar en tentación supone que uno abre la puerta a la tentación, que uno se predispone a la tentación, que uno facilita el camino a la tentación. Y una manera de facilitar, de abrirle la puerta a la tentación, es precisamente estar en ese estado desprevenido, en ese estado desocupado, en esa forma de no estar alerta. Es entonces cuando estamos de alguna manera diciéndole a la tentación: aquí estoy, ven, tiéntame. Y claro, en ese aspecto, entonces la caída se va a producir irremisiblemente. Sed sobrios y velad. El tercer elemento que hace falta para enfrentar todo este ataque lo tenemos en el versículo 9, cuando dice: al cual resistir firmes en la fe. Resistir, es decir, resistencia. Ahora,
La palabra resistencia se puede entender en dos sentidos, un sentido pasivo y un sentido activo. Hay una resistencia pasiva. La resistencia pasiva es la de aguantar, la de sobrellevar. La resistencia pasiva es como la del púgil, el boxeador, está peleando con su contrincante y el contrincante lo ha arrinconado en la esquina del ring y entonces está pegándole una lluvia de golpes y el otro lo único que está haciendo es con los brazos protegiéndose lo que puede de todos los golpes que están viniendo sobre él. Está resistiendo, está aguantando toda la tanda de golpes, de puñetazos que el otro le está dando. Pero claro, es una resistencia pasiva, nada más. Esa resistencia pasiva va a acabar mal porque no va a poder aguantar, va a poder aguantar durante un poco de tiempo, pero evidentemente uno no puede estar aguantando, resistiendo simplemente de esa forma pasiva. Al final ese hombre cae tumbado al suelo, cao totalmente. Cuando el apóstol habla aquí de resistir, al cual resistir firmes en la fe, no se está refiriendo a esta clase de resistencia, porque entonces estamos perdidos. Hay una resistencia activa, y la resistencia activa es presentar batalla, hacer frente, ir al combate. Eso es la clase de resistencia que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que hacer. Es muy diferente la resistencia pasiva de la resistencia activa. Esa resistencia activa es precisamente la que empleó David cuando aquel gigante, aquel filisteo, vino para desafiar a todo el campamento de Israel. Los soldados de Saúl presentaron resistencia pasiva, dejando que el filisteo dijera todas las blasfemias que quería decir y los otros allí asustados totalmente. Pero la diferencia de David con todos los demás soldados de Israel fue que David presentó resistencia activa y fue a enfrentarse con el filisteo y le plantó batalla. Allí lo tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto es resistencia activa. Esto es presentar batalla. Esto es ir al combate. Ahora, uno puede pensar, el filisteo seguramente pensó, este jovenzuelo, este es un fanfarrón, está lanzando bravatas aquí simplemente y palabras y nada más. Pero la diferencia entre la osadía del fanfarrón y la osadía del creyente es que la osadía del fanfarrón está basada en sus propias fuerzas, mientras que la osadía del creyente está basada en la fuerza del Señor, en la palabra, en las promesas del Señor. Y esa es la osadía, la clase de osadía que David tuvo aquí. No una osadía en sí mismo, sino una osadía en lo que en Dios podía hacer. Y es por esto entonces que él resistió firme en la fe a este gigante. Le presentó batalla en la fe.
en la fe, en las palabras, en las promesas de Dios. Y es por esto que entonces tuvo victoria, al cual resistir firmes en la fe. Santiago en su carta nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esa resistencia, otra vez, no es la resistencia pasiva de a ver cuántos golpes puedo aguantar yo antes de caerme, sino es la resistencia activa de decir: voy a por ti. Al cual resistir firmes en la fe, y el diablo entonces huirá de vosotros. Estas son las actitudes que tenemos que tener si es que queremos tener victoria sobre nuestro mortal enemigo. Ser sobrios, tener dominio propio, velar, estar apercibidos, estar vigilantes para no dar facilidad a la tentación que nos derribe y presentar batalla a nuestro enemigo firmes en la fe. Fíjate, dice firmes, es decir, constantes, perseverantes, no simplemente durante un momento y luego abandonar, al cual resistir firmes en la fe. Si el gladiador, y estoy pensando ahora en el gladiador romano, cuando ve al león avanzar hacia él, le da la espalda y sale huyendo, está perdido. Está perdido porque está dándole la espalda al león y por lo tanto el león se va a abalanzar contra él. Él tiene necesariamente que hacerle frente si es que quiere tener victoria. Dar la espalda es darle todas las ventajas. Salir huyendo es dejar que el león le venza. Hay un aspecto en el que el cristiano tiene que huir, pero no del diablo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: huid de la fornicación, huid de la idolatría. Es decir, hay una huida que es victoria, y esa huida es del pecado. La huida del pecado es victoria. Es como hizo José, el hijo de Jacob, cuando aquella mujer lo quiso seducir. ¿Qué hizo José? Huir del escenario de la tentación. Y de esa manera es como obtuvo victoria. Pero una cosa es huir del pecado y otra es huir del diablo. Si huimos del pecado, tenemos victoria sobre el pecado. Pero si huimos del diablo, estamos a merced suya. Al diablo hay que enfrentarlo, hay que presentarle combate para poder tener victoria sobre él. Así que el enemigo del gladiador cristiano, la actitud del gladiador cristiano y la victoria del gladiador cristiano. A diferencia del gladiador romano, que la victoria la obtenía por sus fuerzas, por su habilidad, por su experiencia, a diferencia del gladiador romano, el gladiador cristiano no obtiene la victoria por sus propias fuerzas, ni por su experiencia. No. Aquí se nos dice quién es el autor de la victoria. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Él es el que otorga, el que da al gladiador cristiano la victoria.
A diferencia de la arena donde el gladiador romano combatía, en el cual estaba la autoridad competente allí, aparte de todo el público que estaba mirando aquello, estaba la autoridad competente, que podía ser el emperador o podía ser el gobernador o quien fuera, pero el emperador o el gobernador estaba de brazos cruzados, mirando cómo el gladiador romano se peleaba contra la fiera. La autoridad no hacía nada, era un simple espectador, nada más. Pero nuestro emperador con mayúscula no es un simple espectador que está mirando cómo nosotros estamos combatiendo contra nuestro mortal enemigo, sino que Él está interviniendo y está dándonos la fuerza y el poder para que podamos pelear y vencer contra nuestro mortal enemigo, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. La gracia es multiforme, como dice el apóstol Pedro aquí también en esta primera carta. La gracia de Dios es multiforme, tiene muchas caras, muchas facetas. Está la gracia de la elección, está la gracia de la justificación, está la gracia de la regeneración, está la gracia de la adopción, está la gracia del perdón, está la gracia del arrepentimiento, está la gracia de la restauración y está la gracia de la victoria. Mas el Dios de toda gracia, y es gracias a Él que el gladiador cristiano puede tener la victoria. De tal manera que a diferencia del gladiador romano, el gladiador romano cuando tenía la victoria sobre el mortal enemigo con el que había combatido, él se convertía en el protagonista. Sí, en la estrella del momento. Allí estaba, recibiendo el aplauso y los vítores y la admiración de todos. Allí estaba también para recibir el galardón de la autoridad competente. Ese galardón a veces podía ser que de ser esclavo, como había sido, recibir la libertad. O también podía ser recibir una gran cantidad de dinero o lo que fuera. Eso era el galardón que ellos recibían, que en definitiva era un galardón terrenal. Pero fíjate aquí lo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La gloria, no como la gloria del gladiador romano, pasajera y terrenal, gloria eterna en Jesucristo. La gloria es la cumbre, la gloria es lo más excelente, lo más sublime que se puede tener. Y aquí se está hablando entonces de ese galardón que el gladiador cristiano recibe, que es gloria eterna en Jesucristo. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en esa oración que hizo, dijo las palabras siguientes: la gloria que me diste, yo les he dado. La misma gloria que Jesucristo ha recibido del Padre, gloria eterna, es la gloria que otorga también a los suyos que han peleado esta batalla contra este mortal enemigo. De tal manera que el gladiador cristiano no es el protagonista de todo esto, no es la estrella, no los focos no se proyectan sobre él, las luces no le iluminan a él, no, él no es el protagonista. El protagonista es
el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y fíjate lo que dice a continuación: después que hayáis padecido un poco de tiempo en el combate, en esa batalla. Y en ese combate puede y hay heridas, claro, porque estamos peleando, estamos luchando. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate, 4 verbos. ¿Qué 4 verbos? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son todo palabras de afianzamiento. Aquello que es inmaduro llega a la madurez. Aquello que es inestable se convierte en estable. Aquello que es inconstante se convierte en constante. Es el cambio que se produce. Aquello que es débil se convierte en fuerte. Después de haber pasado por todo este combate, por toda esta batalla. Y ahora el apóstol Pedro termina aquí con una palabra de alabanza. El término que se ha empleado para esto es doxología. Bueno, es una palabra de gloria, de glorificación. ¿A quién? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él. Él es el que se lleva la gloria. A Él le da el gladiador cristiano la gloria, el imperio, o sea, la soberanía, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es la victoria del gladiador cristiano. Así que si eres cristiano, eres cristiana, tú eres un gladiador. Eres un gladiador. Tienes un mortal enemigo que busca destruirte, matarte. Cuídate. Lo mismo que el gladiador romano se cuidaba, evidentemente tenía que cuidarse si quería estar fuerte para enfrentar el combate. Tenemos que cuidarnos, no físicamente como aquel, sino espiritualmente, en la forma que hemos dicho. Y entonces, por el Dios de toda gracia, alcanzas la victoria. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias poder venir delante de ti en este día. Señor, reconocemos que por nosotros mismos, si fuera por nosotros mismos, estaríamos perdidos y no tendríamos ninguna posibilidad frente a un enemigo tan grande y tan poderoso. Y, Señor, porque somos tan débiles, poca cosa, nada, pero te damos las gracias, Señor, porque en ti podemos hacer proezas. En ti podemos, Señor, librar batallas y hacer hazañas, Señor, que serían de otra manera imposibles. Y en esta mañana queremos venir ante ti para revestirnos de tu poder, Señor, para llenarnos de tu gracia, para tomar todas esas armas espirituales que tú nos has dado, toda esa armadura espiritual, Señor, con la cual podemos presentar batalla al enemigo. Te damos muchas gracias, Señor, por la victoria, por la gloria que
que nos aguarda, Señor, no como la de aquí abajo, sino una gloria imperecedera. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.